Iniciamos la tercera temporada de ¿Cómo lo ves? Este podcast indispensable para nuestra salud ocular gracias a Laboratorios Green. Muy bienvenidos. Muy bienvenidos a nuestro podcast ¿Cómo lo ves? Y esto es muy importante porque tiene todo que ver con nuestros ojos, nuestra salud visual. Es básica, no solamente porque estemos inmersos en un mundo digital donde las pantallas es lo que impera, ¿no? Pero también por el hecho de que nuestro día a día necesita de nuestros ojos y además no siempre nos abocamos a cuidarlos. Estamos a veces como pensando que solitos van a estar bien y eso es importante de tomar en cuenta porque no cabe duda que hay algo que siempre nos lleva a pensar en la importancia de la detección oportuna del glaucoma. Todos podemos estar expuestos a esta enfermedad. Por ello me da mucho gusto en este podcast darle la bienvenida a la doctora Marina Ramírez Alfaro. Ella es egresada de la Escuela de Medicina de Mexicali, UABC, cuenta con la especialidad en oftalmología por el Hospital de la Raza de la Ciudad de México, tiene una subespecialidad de glaucoma por el Instituto Conde de Valenciana y además actualmente ejerce su práctica privada en la ciudad de Tijuana, así es que nos vamos hasta Tijuana. Doctora Marina, muy bienvenida al podcast. ¿Cómo te va? Me vas excelente, Rocío. Muchísimas gracias por la invitación y poder estar aquí compartiendo algunos mensajes de salud. Gracias, doctora Marina. Bueno, pues este tema de la detección oportuna del glaucoma, ponnos en contexto a los que no tenemos conciencia de ello. ¿Por qué esto es importante? El glaucoma es una enfermedad de los ojos que consiste en tener la presión intraocular alta y desafortunadamente es una enfermedad que en la gran mayoría de los pacientes no da síntomas. Esta es una enfermedad que afecta el nervio óptico y a veces afecta también la presión intraocular. Esto generalmente puede estar alterada la presión cuando el paciente va a revisión de sus ojos, pero no todo el tiempo la podemos detectar alta. El problema es que cuando el nervio óptico se daña, puede producir ceguera y esta ceguera es de manera irreversible. Por eso es importante su detección temprana. Hablando precisamente del tema de que nos quedamos sin vista, yo creo que lo que estabas diciendo nos hace ahora sí tener una conciencia muy clara. No necesariamente necesitamos ser diabéticos para que nos dé glaucoma. Esto es cierto, ¿verdad? Efectivamente, el glaucoma es una enfermedad que se puede presentar a cualquier edad, pero principalmente es en pacientes adultos mayores. Y con ello hay algunos factores de riesgo, como es ser diabético. El diabético tiene un riesgo un poquito más alto de desarrollarlo. También otro factor muy importante es el que nuestros familiares directos, ya sea padre, madre o hermanos, hayan tenido glaucoma. También otro factor para desarrollarlo es la miopía. En algunos pacientes miopes, que hay muchos en el mundo, pueden desarrollarlo y otras situaciones como el abuso o el uso de esteroides o cortisona para alguna enfermedad sistémica como pudiera ser artritis reumatoide, por ejemplo, alergias, asma, puede también hacer que se desarrolle algún traumatismo ocular, algún golpe, un pelotazo, también. Pero en términos generales se presenta en el adulto mayor. A mayor edad, más riesgo para desarrollarlo. Ok, ¿y cuáles son los, qué alertas deberíamos tomar muy en cuenta, doctora Marina, para saber si tenemos un posible inicio o ya estamos desarrollando glaucoma? Lo más importante aquí es acudir de manera espontánea con el oftalmólogo. ¿Por qué? Porque esta enfermedad desafortunadamente en etapas iniciales no da síntomas. Existe un pequeño grupo de pacientes que pudiera manifestar dolor y visión borrosa bajo ciertas circunstancias como en la oscuridad o al salir del cine pudieran ver halos luminosos y tener flashazos y dolor, pero esto es un pequeño grupo de pacientes que lo pudiera tener.
porque la gran mayoría no tienen síntomas. Vamos a decir, de 10 pacientes, 9 pueden no tener ningún síntoma y solamente 1 puede tener esto que mencionaba, que es dolor y visión borrosa. Los síntomas de pérdida visual y de estarse tropezando con las cosas porque no las ves, ya se presenta en etapas muy avanzadas de la enfermedad. El glaucoma empieza a perder la visión de la periferia hacia el centro, o sea, se va cerrando tu campo visual y al cerrarlo tu cerebro se empieza a adaptar a tus limitaciones. De repente, como decimos, de reojo ya no veo, entonces volteo la cabeza, giro la cabeza para poder enfocar. Pero esto se presenta ya en etapas muy tardías. Por eso es importante la prevención y la única manera de hacerlo es el diagnóstico temprano, acudiendo con el oftalmólogo para una revisión especializada. Y en ese sentido, doctora Marina, a ver, danos esa luz en el camino que nos estás haciendo ahora. Por supuesto, nos estás vislumbrando. ¿Cuáles son los métodos más efectivos que se utilizan para detectar el glaucoma de manera temprana? Afortunadamente, la tecnología se ha revolucionado mucho. No es como cuando yo estudiaba, que teníamos principalmente la toma de presión intraocular para hacer el diagnóstico, pero hoy por hoy existen muchos equipos para la toma de presión intraocular que son equipos que a veces requieren nada más aire para tomar la presión, otras veces son por rebote, otras veces sí el oftalmólogo pone una gotita de anestésico y toma la presión intraocular. Y luego también tenemos manera de valorar el nervio óptico. Esta es una enfermedad donde el nervio óptico se afecta. Entonces, en los consultorios, en muchas clínicas, existe manera de tomar una fotografía del nervio óptico y así lo podemos evaluar. Una vez que tenemos sospecha porque la presión del ojo está alta o bien porque el nervio óptico está sospechoso, pasamos a una segunda etapa que vendría siendo la realización de pruebas de campo visual y tomografía de nervio óptico. Estos son estudios también que se han revolucionado y se hacen de manera muy efectiva y rápida. No duele al paciente, no son incómodas y con ello podemos realizar el diagnóstico. O sea, tomamos la presión con los diferentes equipos, luego valoramos el nervio óptico y finalmente hacemos las pruebas de diagnóstico que vienen siendo los campos visuales, que es un tomógrafo es una tomografía computarizada que no le genera al paciente ningún dolor ni ninguna molestia y con eso ya podemos realizar el diagnóstico de una manera más certera. Entonces estamos entendiendo que aquí ya está implícita la tecnología, los avances más avanzados en tecnología para la detección del glaucoma de manera temprana, ¿verdad, doctora? ¿Es así? Así es. En las clínicas actualmente, en casi todos los rincones del país, existe algún oftalmólogo y esos oftalmólogos ya tienen sus equipos para la toma de presión y la evaluación del nervio óptico. Y una vez que tenemos esa sospecha, pues hay gabinetes de diagnóstico. Muchos oftalmólogos contamos con los equipos, como viene siendo el campo visual automatizado o el tomógrafo de nervio óptico para evaluar el nervio óptico, la retina, se mide la cabeza del nervio óptico, se ve el grosor, se ve si ha perdido fibras nerviosas, células ganglionares. Es una tecnología de lo más fascinante porque el tomógrafo puede hacer cortes de micras y podemos valorar el daño que tiene, podemos valorar si es un daño temprano, un daño moderado, un daño avanzado. Entonces, ahorita la tecnología está al alcance de muchos de los pacientes para que ninguno se vaya sin un diagnóstico adecuado.
Es una maravilla lo que nos estás contando, porque finalmente lo importante de saber y de tomar ahorita, como hacer puntualización, ¿no? De lo que estás diciendo es, el diagnóstico temprano nos va a ayudar a que detengamos la enfermedad o podamos de alguna forma no llegar a la ceguera. ¿Eso es lo que estamos entendiendo? ¿Correcto? Si no diagnosticamos el glaucoma, el paciente puede llegar a la ceguera. Otro punto muy importante es al paciente que se le hace el diagnóstico y que no sigue su tratamiento, porque existe pues ese pequeño población que cree, dice, a mí no me va a pasar nada, a mí no me va a pasar eso que me están diciendo. Y desafortunadamente sucede. ¿Por qué? Porque a pesar de que se hizo el diagnóstico, bueno, no hubo un tratamiento, no hubo un seguimiento adecuado. Hay que recordar que esta enfermedad es del adulto y a veces el adulto mayor. Y nadie queremos que tu papá o tu mamá, tus abuelos, cuando ya están en esa etapa de la vida de disfrute de los logros que tuvieron y que cosecharon a lo largo de su vida, ahora sean una persona limitada visualmente. Los deprime mucho, porque ellos ya están en una edad de estar tranquilos, relajados, disfrutar de sus nietos, disfrutar de su casa, y el hecho de que hayan perdido la visión porque no se les diagnosticó a tiempo es toda una dinámica familiar que afecta a todos. La persona ya no es independiente y la persona ahora depende de que lo lleven a todos lados y independientemente de la depresión que pueden tener por esta limitación visual. Claro, la calidad de vida baja completamente, ¿no? Y la familia está inmersa. Doctora Marina, a ver, una cosa que siempre me he preguntado y tú eres la adecuada para que me aclares esto y también a los de a pie. ¿Es cierto que si utilizas de manera excedida gotas, ya sea para ojo seco, para ojo rojo, o gotas, lágrimas artificiales, o cualquier tipo de gotas, puede esto generar glaucoma o es un mito? Si la persona está utilizando lubricantes oculares, es por alguna razón, quizá porque su ojo seco es ambiental o por exceso de dispositivos de estos del celular y el iPad. Estamos mucho rato frente a un dispositivo y eso influye en la sequedad ocular. Si utilizas gotas para el ojo rojo, bueno, ¿por qué se está poniendo el ojo rojo? Entonces hay que ir con el oftalmólogo para diferenciar si es ojo seco o es ojo rojo por alguna situación alérgica. Pero lo que sí es muy importante es no autorrecetarse. El hecho de ir a la farmacia, por así decirlo, o utilizar las gotas que te recomendó tu amigo, quizá ese medicamento que te están recomendando contiene cortisona, contiene esteroides. Y el esteroide es un medicamento muy bueno, pero hay que vigilar, tiene que ser recetado por el oftalmólogo y tiene que vigilarse que no tenga efectos secundarios a nivel ocular, como sería el aumento de la presión intraocular. Y fíjate que aquí en Baja California y quizá en algunos otros estados, las alergias son muy altas. Entonces compran el medicamento que creen que les va a controlar la alergia, pero en realidad trae cortisona. Entonces, desafortunadamente me han llegado muchos niños, adolescentes con glaucoma muy avanzado porque se estuvieron poniendo las gotitas que les recetaron, pero no se las recetó un oftalmólogo, se las recetaron en una farmacia quizá, y bueno, pues ya vienen con la presión intraocular muy alta y un glaucoma muy avanzado por la autoprescripción de medicamentos. Sí, es muy importante. La automedicación siempre nos lleva a muchos riesgos, ¿no, doctora? Y hay que estar de la mano del médico, precisamente. Para cerrar este podcast, ¿cuáles serían algunos consejos que nos puedas dar para que cuidemos mejor nuestros ojitos, nuestra visión, nuestra salud visual? Y de esa manera, obviamente, estamos ayudando a prevenir este tipo de enfermedades.
Pues para cerrar, me gustaría que quede claro que para los que nos están escuchando, que el glaucoma es una enfermedad que entre más pronto se detecta, es de mejor pronóstico. Si lo detectamos a tiempo, podemos evitar la ceguera. Un paciente que no se diagnostica a tiempo con glaucoma puede terminar en ceguera. Un paciente que se diagnostica pero que no sigue las indicaciones del médico puede terminar en ceguera, que hoy por hoy es una de las causas más importantes de ceguera en el mundo. Puede ser la causa número 2 de ceguera en el mundo, y es una tristeza que la gente se quede ciega por una enfermedad que puede prevenirse, por una enfermedad que hay muchos tratamientos para llegar a ese fin tan triste, que el graduarse lentes no quiere decir revisión completa de la vista, que graduarse lentes es una parte de la exploración oftalmológica, que el oftalmólogo es la persona más capacitada para la prescripción de lentes, toma de presión intraocular y revisión del fondo de ojo. Porque a veces nos graduamos lentes y pensamos que porque vemos bien, pues ya no hay otros problemas oculares. Claro, ahí tenemos que diferenciar entre optometrista y oftalmólogo, ¿no? Correcto, el optometrista es un licenciado en optometría que se dedica principalmente a la prescripción de anteojos para lejos, para cerca. Algunos optometristas en sus ópticas tienen también algún equipo para la toma de presión intraocular, y ya si ellos se la toman alta, bueno, pues ya lo canalizan con el oftalmólogo, pero desafortunadamente no en todas las ópticas pueden ofrecer este servicio. Lo más importante es que el paciente vaya con el oftalmólogo, sobre todo si tiene antecedentes familiares de algún ciego o que saben que tuvo glaucoma. El paciente diabético, por favor, se lo suplicamos que vayan con el médico cada año a una revisión de sus ojos, porque es otra causa de ceguera a nivel mundial. Doctora Marina, pues ya para cerrar el podcast, danos tus palabras con las cuales nos vamos a quedar y son las que nos vamos a llevar para cerrar este podcast. Bueno, Rocío, a mí me gustaría que este mensaje de salud llegue a todos y cada uno de los radioescuchas, y que lo transmitan a sus hermanos, a sus familiares, que acudan a una revisión, que muchas enfermedades oculares se pueden diagnosticar a tiempo y podemos evitar la ceguera. Que en todo México haya un mensaje de salud, que todo adulto mayor se revise de sus ojos, y que nadie se quede sin un diagnóstico temprano. Actualmente hay mucha tecnología, muchos tratamientos para evitar esta ceguera que puede ser prevenible al 100%. Yo agradezco mucho que puedas llegar a todos tus radioescuchas, y también el apoyo de la industria que hace esto posible. Muchas gracias, doctora Marina Ramírez Alfaro, nuevamente, por todo lo que nos has compartido y por tu gran expertise. Gracias, y recuerden que este podcast de la importancia de la detección oportuna del glaucoma lo pueden ver, revisar cuantas veces quieran, está bajo demanda, y compártanlo, por favor, ¿verdad, doctora? Que lo compartan a todos para que escuchen tus palabras. Que lo compartan a toda su familia, a sus amigos. Perfecto, muy bien. Un regalo de Navidad puede ser, regala un podcast, ¿verdad? Como este. Gracias, doctora, eres muy gentil. Gracias, hasta la próxima, hasta el próximo episodio.